Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una alegría de volver a reencontrarnos esta semana con un tema muy particular aquí en Habitantes a Ciudadanos, tratando de ver qué es lo que sucede con el sistema carcelario en la Argentina, para que dejemos de ser espectadores de una realidad y tratar de convertirnos en protagonistas. Esto es lo que propone nuestro programa. Lo vamos a ver después de la presentación de los títulos. Bueno, y como recién anticipábamos de Habitantes a Ciudadanos, vamos a plantear hoy el sistema de lo que es la reinserción y el sistema carcelario en general. Vamos a hablar con el doctor Alejandro David, que es juez de ejecución penal número 1 de San Isidro. Así doctor. Cuénteme, ¿cuál es su trabajo? A pesar de que ya el título lo está suponiendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Fundamentalmente el trabajo de un juez de ejecución es el controlar el cumplimiento de la pena privativa de libertad en este caso, que es lo que nos compete, pero también de las multas e inhabilitaciones y de las condenas de ejecución condicional. La mayor cantidad del trabajo está en la pena privativa de libertad, que es lo que mayor complejidad presenta. ¿Y trabaja directamente con los presidios, con las cárceles, o es un trabajo más digamos, de seguimiento? Ambas cosas son importantes. Nosotros tenemos en el ámbito, acá en San Isidro tenemos 2 juzgados de ejecución, interviene también una defensoría oficial que se encarga de los temas de ejecución y una fiscalía, de manera similar a todo el proceso penal, y nosotros controlamos, digamos, en sede judicial, pero también tenemos la obligación de concurrir a las unidades carcelarias, de ver el estado en que se encuentra, el estado en que se cumple la pena privativa de libertad y si esto es compatible con los estándares internacionales y lo que la ley y la Constitución prevén. En la sociedad, o por lo menos en la opinión pública, pareciera haber un sentimiento de un aumento de los delitos, de una mayor violencia en la formalización, ¿no? de lo que uno mira en la televisión y en los diarios. ¿Ustedes sienten desde el juzgado que hay un incremento o más o menos se mantienen los estándares históricos? Yo particularmente no noto que haya un incremento ni en cantidad de delitos ni en violencia. Sí, es cierto que existen delitos violentos, que son muchos. Ahora, no veo que sean mayores en cantidad que lo que viene siendo los últimos 10 años al menos. Lo que me parece es que sobre particularmente el tema que nos compete, el tema carcelario, se habla mucho y se conoce poco. Se conoce poco fundamentalmente qué es lo que ocurre con la persona que ingresa al ámbito carcelario y mucho menos con el que egresa. Por lo general se exige que el que egresa tenga una conducta determinada, que trabaje, que se incorpore a la sociedad, pero la verdad que hay un rechazo importante. Es una persona que viene estigmatizada, donde se le exige que no tenga antecedentes para poder darle un trabajo y por otro lado se le está exigiendo que trabaje cuando egresa de la cárcel, lo cual es un contrasentido. Entonces estamos en esta disyuntiva que es muy difícil de superar y que además como sociedad debemos asumir que es parte de la realidad y que sí debemos ver qué modelo queremos y qué es lo que queremos hacer con las personas con anterioridad a que ingresen al ámbito carcelario, porque también esto es un factor importante, y una vez que egresan del ámbito carcelario, y fundamentalmente ver lo que pasa dentro de las cárceles, porque también es consecuencia de lo que pasa después. Ahora, muchos que trabajan en el tema de prevención, por ejemplo con el tema de la droga y las situaciones de delitos, suponen atrás una historia personal, familiar, barrial, compleja, ¿no? Y la sensación que uno también recoge de lo que se lee es como que las cárceles, lejos de realizar una corrección de este tipo de situaciones, muchas veces lo que hacen es como reconfirmar y profesionalizar. ¿Eso es verdad o también es...? Mire, lamentablemente las cárceles son el reflejo exacerbado de las miserias que hay en la sociedad. Lamentablemente a mí me cuesta sostener muchas veces que una persona pueda salir y que pueda tener, que se reinserta realmente en la sociedad. Sobre todo porque tenemos en cuenta que estamos hablando de una reinserción de alguien que fue excluido antes de ingresar. Por lo tanto
es muy difícil hablar de reinserción. ¿Ustedes tienen algún dato estadístico sobre el tema de reinserción, de repitencia, de cómo funciona el sistema una vez que la persona termina de cumplir su condena? No, estadísticas, no hay estadísticas ciertas. Hay un montón de estadísticas, digamos, en base a determinados puntos que se quieren determinar para encauzar alguna cuestión. Lo cierto es que lo que observamos diariamente es que hay reiterancia, hay muchísima dificultad de insertarse en la sociedad y hay muchísima resistencia también a que una persona que egresa del ámbito carcelario se inserte en la sociedad. Sin ir más lejos, son muchísimas las empresas, o casi todas, que piden un certificado de buena conducta, de antecedentes penales. Por lo tanto, una persona que tiene antecedentes penales no puede ingresar. Lo mismo ocurre con organismos estatales. Por lo tanto, salvo que sea un monotributista y que haya podido aprender algún oficio y que pueda desempeñarse de manera individual, se hace muy difícil a la persona que egresa del ámbito carcelario insertarse. Y digamos, el sistema carcelario prepara a la persona para la reinserción. ¿Hay algún tipo digamos, de capacitación, de estudio, de actividad? Sí, existe en el ámbito carcelario estudio, trabajo, algún tipo de capacitación. Lo que pasa que es relativamente insuficiente. Relativamente no, es realmente insuficiente porque es en proporción muy escasa con respecto al total de la población carcelaria. Además tenemos una población carcelaria con un alto porcentaje de analfabetismo o escasamente alfabetizada, y por lo tanto lo que necesitan es completar estudios. Además no hay un estudio serio sobre las potencialidades de cada uno de los individuos, y pareciera que de manera estructurada pueden ir a determinado trabajo, a determinado aprendizaje de escolaridad, y no más que eso, independientemente de las potencialidades de cada individuo. Por lo tanto, se hace muy difícil que puedan aprender. Sin prejuicio de eso, hay muchos que sí lo hacen y que después no lo pueden aplicar cuando salen. Recién hablábamos de esto de cuántas cárceles hay para mujeres y cuántas para varones, tratando de establecer un porcentaje. Me sorprendí el porcentaje que me planteaba, ¿no? Porque son mucho más los varones que las mujeres, ¿no? Sí, pero esto es históricamente que ocurrió así. De hecho, actualmente ha crecido la población carcelaria femenina, y es en base a esto que hablábamos, el tema de que en provincia han pasado digamos, competencia provincial la mayoría de los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes, y hay una población carcelaria femenina que está penada o procesada en algunos casos por este tipo de delitos. Yo le voy a dejar una pregunta, vamos a hacer una pequeña pausa, que es, ¿qué es lo que puede aportar la justicia para mejorar la reinserción de una persona que ha cumplido su condena? Pero no me la contesta ahora. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Habitantes a Ciudadanos. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Bueno, y de nuevo aquí en Habitantes a Ciudadanos, volvimos con el tema justamente de las cárceles y de qué sucede después que una persona ha cumplido con la condena que la ley y que la sociedad le impone, ¿no? Y tiene que volver de nuevo a la sociedad. Estamos acá para ampliar un poco este problema con el doctor Fernando Elordi, que es legista laboral y está encargado del servicio diocesano que acompaña justamente mucho de estas cuestiones, y el doctor Juan Cernusco, que es el coordinador de una diplomatura que en este momento están anunciando sobre reinserción social
en el ámbito carcelario. Y bueno, Juan, cuéntenos a ver qué es esto de la diplomatura, para qué la hacen, qué expectativas tienen. Sí, mira, a mí me gustaría principalmente atarme a la pregunta que habías hecho recién de las capacitaciones y si hay alguna capacitación para el interno. Y eso fue principalmente una de las cuestiones medulares que a mí me llevaron a poner esta diplomatura dentro de la Universidad de San Isidro, que fue la primera que la tomó y la primera que está haciendo este tipo de cursos y capacitaciones. Yo soy voluntario de la pastoral carcelaria hace mucho tiempo y sinceramente siempre entendí que adentro había una falta y un déficit muy grande de capacitación, no solo para los internos principalmente, y para eso tomé el atrevimiento de alguna manera de formar un curso de formación ciudadana que se dio y se sigue dando hasta el día de hoy. Pero muy a pesar de eso, seguía viendo que faltaba una capacitación no solo en la gente, en el interno, sino en los guardias cárceles y en todo el sistema operativo de la cárcel. O sea, todo lo que orbita en la cárcel no es solamente el servicio penitenciario, hay una cantidad de voluntarios, de ONGs, de personas que llevan y traen todo su trabajo, todo su conocimiento y lo dejan en ese tipo de lugares sin ningún tipo de asistencia, sin ningún tipo de retribución, y lo hacen voluntariamente. A eso está apuntado este curso. Esta diplomatura que lo ha tomado, como digo, la Universidad de San Isidro, es la única en este tipo y en esta modalidad, en donde lo que se va a ver es una capacitación de tipo técnica y también experiencial de lo que es la visión que tiene la Universidad de San Isidro, con su visión trascendental de la doctrina social de la Iglesia y demás, a través de la persona encarcelada. Doctor Ordi, recién el doctor David hablaba sobre la dificultad que hay para conseguir trabajo a una persona que estuvo presa, ¿no? Y usted como especialista en legislación laboral, y ¿qué es lo que pasa? Cuando lo escuchaba al doctor, lo primero que se me vino a la cabeza es una frase de estos días del Papa Francisco, cuando, tomando un tema de la doctrina social, habla de la dignidad del trabajo. Y la verdad es que es una validad muy cierta. Las empresas no toman en personas que hayan tenido antecedentes carcelarios. Uno podrá decir, es ajustada de derecho, sí, bueno, tienen la posibilidad de discriminar, en ese sentido una discriminación positiva o negativa, pero una discriminación al fin de hacer una selección de personal. Pero también la otra pregunta que surge es por qué no existen políticas activas desde el Estado para reinsertar. Si uno hiciese un paralelismo muy antipático, pero un paralelismo con la discapacidad tiene regímenes de fomento. Sin duda. Regímenes de fomento en el empleo público y regímenes de fomento en el empleo privado. Esto no existe en el mundo del ex carcelario, de la persona. No hay ninguna norma que privilegie dentro de los empleos estatales, básicamente. No, si bien el empleo estatal no es, cuando uno habla de derecho del trabajo, habla siempre del derecho privado, ¿no? Pero no existen normas que fomenten la posibilidad de reinserción, o ya sea con descuentos impositivos, o con cupos determinados, y eso le daría mucha vitalidad, digamos, a la posibilidad de reinserción concreta. Una persona que tenga una conducta determinada, que tenga una capacitación determinada, que en esos ámbitos, dentro de la cárcel no es digamos, mi especialización, pero dentro del ámbito de la cárcel hay quizás tiempo y posibilidades de capacitación. Entonces la reinserción no sería tan difícil de llevar a la práctica. ¿Y acá qué se puede hacer, digamos? Porque en el fondo uno tiene la sensación que el tapón es que es difícil insertarlo laboralmente. La verdad es que el pronóstico es bastante negativo, ¿no? Porque yo ahí lo que digo, o sea, han habido intentos e incluso hay proyectos en danza con esos fines y con esos objetivos, o sea, de dar, digamos, algún tipo de beneficios a los empleadores. Sí. Ahora, lo que se ve, sinceramente, es que aún con ese tipo de incentivos, el empleador es muy resistido para hacer ingresar un expresidiario a sus lugares de trabajo, sobre todo en la parte privada. Sí. En la faz pública, aún así es resistido. Entonces, yo creo que uno de los objetivos de esta diplomatura y de este tipo de
encuentros con los operadores del sistema carcelario es justamente dar a conocer todas estas realidades para que la gente de alguna manera tiene toda la razón de resistirlo, obviamente, pero de alguna manera conociéndolo y conociendo cuáles han sido las causas y los pormenores, va a tener otra mirada sobre la cárcel. Sí, a mí me parece fundamental trabajar en la extensión de lo que podría decirse una línea del delito, ¿no? Digamos, me parece que fundamentalmente, y en eso creo que el doctor lo dijo, la pobreza es, si bien no podemos decir que es una causal, digamos, es una cuestión bastante relacionada con la población carcelaria. Entonces, me parece que lo primero que hay que combatir es el origen, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista, ya llamémoslo fundamental, y desde la óptica mía, el trabajo. O sea, es básicamente, pero la alfabetización, todos los planes de salud, son todas cuestiones que tienen que ir a ese mundo que después va generando personas que a lo mejor no ven otra salida que el mundo delictivo, ¿no? Entonces, el otro día, no sé quién era que me comentaba el nivel de juventud que hay en las cárceles argentinas, ¿no? Que uno tenía una visión como que es gente grande, ¿no? Sí. Y que, pero no me acuerdo si estaban 20 años o algo así, son criaturas, ¿no? Claro, el régimen etario va bajando, a medida que va avanzando la delincuencia, es un fenómeno, bueno, que se estudia, ¿no? Pero hoy por hoy, digamos, los niveles etarios cada vez son más jóvenes, y ahí hay también algo que decía el doctor David, todo lo que son las mujeres que están relacionadas con el mundo de los estupefacientes, de las drogas, los chicos también, ¿no? La franja etaria más vulnerable es aquella que tiene que delinquir para proveerse, digamos, del sustento del estupefaciente. Entonces es una realidad muy cuestionada. Que si uno quisiera poner una visión clásica, parece las películas hawaianas, el famoso ese de la vara que uno se tiene que agachar. Cada vez agacho más la vara de exclusión y obviamente más gente va a quedar afuera. Es imposible. Uno camina por las calles de San Isidro y los chicos que tienen 6, 7, 8 años, totalmente desprotegidos, abandonados, sin ningún tipo de control. Por ahí yo les dejo una pregunta que sería: ¿qué impacto tiene la droga en el sistema delictivo y en el sistema carcelario? Pero les propongo que hagamos un pequeño avisito y ya volvemos, con más de Habitantes a Ciudadanos. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Bueno, y aquí estamos, de Habitantes a Ciudadanos. El tema es el tema carcelario, la reinserción laboral, y le habíamos dejado planteado al doctor Alejandro David, que es juez en el ámbito penal número 1 de San Isidro. Bueno, ¿qué puede hacer la justicia frente a un desafío tan grande que es cómo se reinserta una persona que estuvo en la cárcel? Bueno, en primer lugar, nosotros a partir de la suscripción de los tratados internacionales que fueron incorporados por la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, se han creado las leyes de ejecución penal nacional 24 y 60 y provincial 12256,
que la modificación sustancial que hacen es la judicialización de la pena. Esto es que el Poder Judicial intervenga en el control del cumplimiento de las penas. Y bueno, es nuestro deber y el aporte que vamos a hacer desde el Poder Judicial es el control de legalidad sobre las normas que debe cumplir el Estado para tener una persona privada de su libertad, y además que se cumplan los objetivos de esa privación de la libertad, que no sea simplemente tener una persona excluida y nada más, sino que en el ámbito carcelario se cumpla con los estándares internacionales que prevén un tratamiento para que la persona pueda ser reinsertada en la sociedad. Luego, una vez que egresa del ámbito carcelario y mientras dure la pena, porque hay institutos que prevén el cumplimiento de la pena en libertad, también el control de esta libertad en conjunto con el Patronato de Liberados, que es el que sostiene de algún modo a la persona que egresa. Por ahí habíamos quedado también en el bloque anterior el tema del impacto que genera la droga. El Paco supongo que debe ser un gran protagonista en todo esto, ¿no? Sí, lamentablemente es una realidad adentro y afuera de la cárcel, y sinceramente es muy difícil poder controlarlo. El sistema carcelario muchas veces no está dotado de la cantidad suficiente de profesionales o gente que esté trabajando en una recuperación sana del adicto. Pero bueno, la verdad, muchas dificultades que tiene hoy el Estado, obviamente por la grandeza de los acontecimientos, sobre todo en la cárcel, que es un lugar muy difícil de abordar en completitud, es un poco el objetivo de esta diplomatura, ¿no? La diplomatura, y no solo la diplomatura, sino yo invito a la gente, en especial a cualquier persona que tenga alguna duda sobre el sistema carcelario y cómo funciona y cuáles son esas realidades. Eso ayudaría muchísimo a que la gente no solo se acerque, en el mejor de los casos, sino que pueda comprender un poco cuál es la vivencia de un postcarcelado y un encarcelado y cuáles son los flagelos de la droga y de la delincuencia, no solo afuera, sino hacia adentro. Doctor Lordi, el tema, usted pertenece a un servicio diocesano, decía, que justamente trabaja con el acompañamiento al tema de lo que nosotros, esencialmente el servicio lo que se puso siempre como meta es el acceso a la justicia. Y en este caminar, sobre todo con el tema más vinculado penal, o sea, las cuestiones son a veces más de familia, pero en el vinculado penal, un acompañamiento muy fuerte con la pastoral carcelaria desde el punto de vista de la persona que está fuera, digamos, del familiar. A veces no tanto en contacto con el detenido, sobre todo porque no hay a veces los medios para hacerlo, pero mucho de acompañar en eso. Yo cuando recién estaba hablando, creo que el panorama de una diplomatura, el panorama de cualquier plan de estudios, en temas relacionados como esto, tiene que resaltar la dignidad de todos, ¿no? Del carcelado, del que trabaja en el sistema penitenciario, porque también son víctimas de, digamos, de exclusiones y por trabajos no sé si bien vistos socialmente, y también de las familias, que son las que tienen que tener un rol activo y que tienen que tener un rol muy, muy activo en el acompañamiento de la persona encarcelada y en el acompañamiento posterior, porque son el sostén y la posibilidad de la reinserción, ¿no? Yo comentaba recién en alguna participación que tuve de una iniciativa que hay aquí en el Penal 47, ¿no? de taller de alfarería. Me sorprendió a fin de año que nos invitaron porque los presos le presentaban a sus familias, ¿no? Y estaban todos los familiares de los presos. Y la verdad que este tema de la familia, como que uno no lo tiene involucrado, ¿no? Yo supongo lo importante que debe ser el acompañamiento de los familiares, ¿no? De tener... Sí, es fundamental, y además parte del trabajo que encara el Patronato de Liberados, no nosotros específicamente como juzgados, pero el Patronato de Liberados es además poder reencontrarse con la familia, rearmar la familia, porque muchas veces queda disgregada después del ingreso de una persona al ámbito carcelario, y también es una problemática importante cuando egresa. Entonces son, digamos, muchos temas que tienen que ver con la cárcel, aunque no sea de manera directa con el entorno que rodea esas cuatro paredes. Un tema que ha sido muy importante en este último tiempo, en la opinión pública y en general en los medios,
es esto de lo denominado democratización de la justicia. Las normas que se aprobaron, digamos, y que van a implementarse, ¿afectan en algo al sistema carcelario, al tema de la reinserción? ¿Mejora, no mejora? En primer lugar, no nos toca a nosotros porque son normas a nivel nacional y a nosotros nos rigen en ese sentido las normas provinciales. Pero de todas maneras me parece que no tienen que ver estrictamente con el tema que nos ocupa. El tema de la ejecución de la pena ni siquiera lo roza, no, para nada. Lo que sí me parece un tanto riesgoso algunas cuestiones, como el tema de la modificación de la conformación del Consejo de la Magistratura, que, digamos, somete a los magistrados a tener decisiones que no sean independientes. En el ámbito nuestro, fundamentalmente las cuestiones carcelarias, se dice que se pretende jueces independientes, pero esto no es cierto. Se pretende que los jueces decidan como determinadas personas quieren y no con independencia y con apego a la ley. A los jueces se les exige que sean garantes de la Constitución y de las leyes, pero cuando las cumplen se los cuestiona. Bueno, terminamos diciendo, bueno, finalmente este interés que tenías sobre la diplomatura en reinserción social en el ámbito carcelario, porque nos decís que es el que quiere participar como debería ser. Sí, a ver, principalmente no es para profesionales, está hecho para todo el mundo, para todas las personas que quieran participar o de alguna manera tener algún grado de conocimiento de lo que es la cárcel y cuál es digamos, el sistema carcelario, qué se vive, cuáles son las cuestiones técnicas y los procesos, digamos, que se viven ahí adentro. Yo digo, esto es para cualquiera porque hay mucha gente que tiene mucho desconocimiento en ese tipo de cosas y generalmente el desconocimiento lo primero que produce es ahuyentar, descalificar. Bueno, muy bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que hemos aportado a partir de la experiencia de ustedes un poco de luz a este problema que seguramente tanto nos preocupa a todos los argentinos, ¿no? Esta realidad de la violencia, la realidad de la delincuencia, las cárceles. Yo alguna vez escuché a algún sacerdote que decía, cuando la gente dice que se pudra en la cárcel, finalmente es muy probable que se pudran en la cárcel, ¿no? Por eso es tan importante esta preocupación por ver cómo reinsertamos a una persona que seguramente se equivocó mal, y bueno, pero que ya cumplió con lo que la sociedad tiene previsto para que esto sea pagado, ¿no? Así que bueno, ojalá que esto suscite en su casa una discusión y lo mejor todavía, que puedan llegar a sentir que algo pueden hacer por el tema de la reinserción de los presos en la sociedad. Nos vemos la semana que viene en este mismo espacio que llamamos De Habitantes a Ciudadanos. Que tengan una linda semana.